Los hispanistas, y no me refiero a esto a los estudiosos de la historia o de la filología hispánica, sino a quienes reivindican con cada vez mayor vehemencia al Imperio Español, tienen razón en varios de sus argumentos. Por ejemplo, que muchos autores del mainstream académico abordan con un sesgo benevolente a otros imperios aún más sanguinarios, como lo fue el británico. Sería igual de burdo condenar por los crímenes del Imperio Español a los maravillosos poetas y dramaturgos del Siglo de Oro, por ejemplo, el gran Lope de Vega o Quevedo. Este último, un auténtico indignado por la miseria famélica que sufrían en la propia península, a causa de la extrema corrupción e ineptitud de sus gobernantes. Ya que te gusta tanto Quevedo, te recomiendo su obra La España defendida de los tiempos de ahora de las calumnias de noveleros y sediciosos. Y si Quevedo viviera hoy, seguro añadiría a los liberales e indigenistas. O al heroico liberal Isidoro de Antillón, que como el resto de los rebeldes de Cádiz, resistió a la invasión napoleónica y a su modelo centralista, estatista y neo-jacobino, mientras el cobarde rey felón Fernando VII, cabeza del imperio, entregaba el país servido en bandeja a Pepe Botella. Correcto, pero no te olvides de que esos liberales que resistían en Cádiz, por cierto, los que originaron la palabra liberal en sentido político, hicieron una constitución monárquica, que lejos de oponerse al imperio español, convertía en españoles a todos sus habitantes de uno y otro hemisferio. Aquel geógrafo turolense, devenido en revolucionario, combatió con igual tesón al invasor francés que al opresor interno. Antillón escribió contra ciertos excesos que se cometían en el Imperio Español, pero con la voluntad de reformarlo y mejorarlo, no de ir en su contra. De hecho, escribió en favor del rey Fernando VII como legítimo rey del Imperio Español, llegando incluso a ser director de la Gaceta del Gobierno, y la constitución para la que trabajó era totalmente imperial, monárquica y no se contemplaba la secesión de ningún territorio del Imperio Español. Más allá de las acciones del siempre odiado y vilipendiado por todos Fernando VII, la reina Isabel II, su hija, le otorgó a la viuda de Antillón un condado. Actualmente la condesa de Antillón es María Pérez Errasti. Y con todo esto se destruye la ilusión del liberal rebelde contra el Imperio Español que nos intenta vender Nicolás Morás. Que no por ser español era menos esclavista, era menos ultramontano, era menos inquisidor, intolerante, pobrista y empobrecedor, más allá de cualquier comparación con las monarquías análogas. En realidad era menos de todo eso por el hecho de ser español, y de pobrista tendría poco cuando los salarios que se pagaban en ese imperio eran de los más altos del mundo. Ni una sola república hispana volvió a recuperar ese nivel de salarios en todo el siglo XIX. Ni siquiera Europa llegaría a superar los salarios de los mineros hispanoamericanos. Sería igual de estúpido mancillar el nombre del españolísimo Victorián de Villava, fiscal de la audiencia de Charcas, por compadecerse y sublevarse ante las condiciones infrahumanas que sufrían indios y negros en varios enclaves del Imperio Español. Victorián de Villava trabajaba para la corona española y nunca se sublevó contra esta. Él era otro reformista que, lejos de rebelarse contra el Imperio Español, lo que quería era modernizarlo y mejorarlo acorde con las ideas de la Ilustración española de la época. Nuevamente, Morás nos quiere vender como rebelde contra el Imperio Español a alguien que nunca lo fue, que más bien cobraba un sueldo de este obtenido por supuesto de la recaudación de impuestos. De igual forma que hay que resaltar la dureza de los trabajos de la mita, esta no se puede comprender si no se dice que en la mina se trabajaba una semana y 2 se descansaban, y así durante un año, y luego no volvían a llamarte hasta dentro de otros 6 años para trabajar. Que en la época de Villava afectaba a unos pocos miles de personas en toda la Sudamérica española, que era una institución en decadencia, que la mayor parte de la mano de obra ya era asalariada y de la mejor pagada del mundo. Ningún trabajador cobraba más que los trabajadores mineros de Potosí. Con el cual Isidoro de Antillón soñaría con una verdadera equidad entre los españoles peninsulares y americanos, que solo podría ocurrir tras liberarlos del antiguo régimen, de la mita y el llanaconazgo y del infame monopolio comercial. Tampoco te pases, que Antillón firmó una constitución que no prohibía la esclavitud. Estatutos de pureza de la sangre. Ser realista o ser pragmático no es vender un consenso en la barbarie que no existía y que nunca existió.
El consenso era más que auténtico. La Inquisición era popular entre los católicos españoles, y así se veía en la tremenda expectación que causaban los autos de fe, el equivalente al Barça Madrid de la época. No es de extrañar teniendo en cuenta que ésta afectaba fundamentalmente a una minoría de la población, que eran los falsos conversos y los protestantes. Por no hablar de que era la turba del pueblo la que asaltaba los guetos judíos. Y vale lo mismo al observar los hechos atroces de Colón, Cortés o Pizarro, por más leyes y cartas de apariencia misericordiosa que promulgaran sus soberanos, los reyes católicos y sucesores. Leyes y cartas de apariencia misericordiosa. Eso es lo único que vais a escuchar en este vídeo sobre los españoles precursores de los derechos humanos o del derecho internacional. Mucho más importante que Antillón o Villava fue Francisco de Vitoria, a quien el rey Carlos V pedía constantemente consejo, y por ello, entre otras razones, se aprobaron las leyes precursoras de los derechos humanos. Estas leyes y cartas de apariencia misericordiosa pesaron más en la vida de la gente que muchos escritos de liberales que jamás tuvieron una aplicación en la vida real, y que para lo máximo que sirvieron fue para adornar las bibliotecas de algunas personas acomodadas. Es muy fácil señalar cuando uno está en la oposición, pero muy difícil tomar decisiones cuando uno tiene responsabilidades. El rey Carlos V prohibió la encomienda y liberó a todos los indígenas esclavos en sus leyes nuevas, y por ello hubo iniciativas privadas individuales contra esas leyes que culminaron en rebeliones sangrientas por parte de Gonzalo Pizarro en Perú y más tarde Martín Cortés en México. Los liberales se creen que prohibir la esclavitud es cosa fácil, pero no cuentan con la despiadada voracidad saqueadora de la iniciativa privada que puso en jaque a la corona. Si no llega a ser por el poder estatal, una parte de la iniciativa individual habría esclavizado todo lo esclavizable. Además, recuerdo que las conquistas de Cortés o Pizarro eran iniciativas privadas con ningún apoyo estatal. Cortés incluso estaba perseguido por la corona por carecer de permisos para conquistar México. Además, Cortés y sobre todo Pizarro pusieron cota a los excesos de la conquista. Los hechos más atroces los cometieron aquellos españoles que más desobedecían al Estado, y me parece que hay fuentes mejores que un artículo de periódico para ilustrar eso. Probablemente otro hubiera sido el destino de España, y de como les gusta llamar Hispanoamérica, si prevalecían los valores de Antillón sobre la voracidad saqueadora de los Borbones, del mismo modo que se hubiera vencido la rectitud del valiente Francisco de Miranda en lugar de la vocación despótica de poder absoluto de su discípulo y entregador Simón Bolívar. Sin duda España, y como en realidad se llama Hispanoamérica, habría sido muy distinta si se le hubiera hecho caso al leal a la corona Antillón. Pero también fue económicamente muy próspera gracias al llamado extractivismo borbónico, porque se incrementó la producción de plata y con ello florecieron otras actividades económicas, entre las que destaca el sector manufacturero, sobre todo en Nueva España. Los Borbones, con sus miles de defectos, revitalizaron la economía e Hispanoamérica nunca había sido más rica. Y desde luego habría sido muy distinta si traidores como Francisco de Miranda no hubieran ido de la mano de la voracidad saqueadora de los ingleses que se llevaron la plata de las reales haciendas de Lima y Buenos Aires. Miranda supone el principio del pobrismo empobrecedor hispanoamericano. Desde esta casa, un modesto aporte hacia una imagen fidedigna y no propagandística de aquel periodo histórico que fue el Imperio Español, al que no solo no es posible volver, sino que tampoco es deseable. Empeño fanático de querer pintarlo como un paraíso terrenal y acusar como únicos culpables a sus rivales extranjeros, luce como una especie de rencor de los primos pobres, que sienten haber perdido sus dominios antes y haber terminado bastante peor que varios de sus vecinos de Europa Occidental. No es necesario tergiversar la historia en la misma proporción que lo hacen los indigenistas, pero en sentido opuesto. Para criticar el Imperio Español no es necesario tergiversar la historia en la misma proporción que lo hacen los liberales. 3 siglos dan para muchos errores. Desde mi modesta forma de entender al mundo, que por supuesto es parcial, lo reconozco, una lectura correcta del pasado que conduzca a una propuesta decente para el futuro solo puede nacer de la defensa irrestricta de los individuos. Solo puede nacer de la limitación estricta de los individuos, sin la cual se podrá cometer todo tipo de abusos, como lo hicieron aquellos que no pudieron ser detenidos por el Estado en la América española, o de la limitación de liberales racistas y esclavistas disfrazados de orígenes de la ideología de la libertad.
Cuando atacas al hispanismo, deberías primero definir qué entiendes por hispanismo, porque hay varias ramas distintas entre sí y no sé muy bien si te has molestado en comprender alguna de ellas. Y esto es aún más llamativo cuando este canal, Los Liberales, se supone que lo dirige un periodista que debería consultar a todas las partes, pero no se ve una entrevista a un hispanista por ningún lado, ni siquiera una opinión concreta que vayan a refutar. Los dejo entonces con Juan Pablo Pese para que exponga su análisis. Mi proceder consiste en remitirme a los hechos para demostrar que ningún imperio fue, es, ni será benigno o deseable, y que el imperialismo español no fue precisamente la excepción a la regla. Me voy a limitar, en cambio, a hacer un análisis sobre por qué no es deseable ni tolerable bajo ningún aspecto. A menudo los argumentos hispanistas consisten en reconocer y comparar. Sí, el imperio español cometió atrocidades, pero menores en comparación a otros imperios. Sí, el imperio español comerciaba esclavos, pero eran prisioneros de guerra y eran menos que los de otros imperios. Además se los trataba mejor y si cumplían ciertos requisitos en un par de años se los liberaba. Sí, ocupaban territorios, mataban inocentes y vivían de guerra en guerra, pero eran menos crueles que otros imperios. Sí, monopolizaban el comercio exterior de sus colonias, obligándolas a intercambiar únicamente con España, pero los ingleses hacían lo mismo o eran peores. Sí, quemaron brujas, pero fue uno de los que menos cantidad de brujas quemó. En fin, esta lógica no nos puede conducir a nada positivo. Dicen los hispanistas que ven en el hispanismo la unión, pero cuando ellos hablan de unir, en realidad se refieren a subyugar. Subyugar a los demás, a su monarca, a su credo, a sus impuestos, a su orden, etc. Tú no has hablado con un hispanista en tu vida, muchacho. Tengo el honor de ser el segundo canal hispanista con más seguidores y en una encuesta que hice, la mayoría votó que no a tener un rey común para todos los países hispanos. Por no hablar de que nuestro rey actual es un Borbón, y la mitad de los hispanistas es alérgico a los Borbones por su mala fama, a veces merecida y a veces inmerecida. Y lo de subyugar a los impuestos directamente me ha dejado anonadado. ¿Piensas en serio que los españoles queremos cobrarles impuestos a los hispanoamericanos? ¿En serio? ¿O es que no he entendido bien? En fin, una locura todo esto. Esto me motiva a ampliar un poco sobre el por qué no sería nada deseable vivir bajo lo que fue el Imperio Español. Primero, la cuestión económica y militar. Por tratarse de un régimen con fuertes ambiciones expansionistas, el Imperio Español se vio involucrado en guerras todo el tiempo, llegando a declararse el Imperio Español varias veces en bancarrota. Y todo esto pese a que ingresó buena cantidad de oro proveniente de América. De hecho, es al maravilloso Imperio Español al que se le atribuye la primera experiencia global de inflación en oro, algo que ilustraron muy bien autores pertenecientes a la escuela de Salamanca como Martín de Azpilcueta. Precisamente porque de América no llegaban demasiadas riquezas, se dieron esas bancarrotas. Azpilcueta, un genio para su época, no dejaba de ser un economista, y si no te puedes fiar de los economistas en el siglo XXI, imagina los del XVI. La teoría de la inflación por los metales preciosos se está poniendo en duda actualmente, ya que precisamente es el siglo XVIII el que tuvo la mayor extracción de plata y sin embargo la inflación no fue gran problema, salvo en periodos de guerra. No se explica que en el siglo XVIII no hubiera tanta inflación cuando la extracción de plata subió exponencialmente, y con ello la acuñación de moneda. En cualquier caso, no veo por qué una inflación o las bancarrotas serían motivo de desprecio a otros logros del Imperio Español más importantes. Y conste que soy el primero en decir que ojalá Felipe II nunca hubiera heredado Flandes, porque fue la herencia más envenenada que jamás recibió un rey de España precisamente por las guerras que ocasionó. Tampoco se puede hablar de las guerras sin decir que no pocas de ellas fueron declaradas a España, y ésta tan solo respondía y no tenía más remedio que hacerlo para defenderse. No me sorprende que así sea si los hispanistas fanatizan la información, por ejemplo, de María Elvira Roca Barea, cuya obra tiene no pocas imprecisiones, así también como puntos positivos, hay que reconocerlo, no los quiero menospreciar. Es curioso que solo trae a colación el libro de Elvira Roca para resaltar unas cifras de ejecutados por la Inquisición que están mal en su obra, y la cual achaca a un error de traducción. Solo mencionas a Elvira Roca para resaltar un error de traducción. No le veo el sentido. Si de verdad quieres desmontar al hispanismo, ponte a desmontar pormenorizadamente su obra, si te atreves. 2100 condenados que Elvira Roca reduce a 220 y 220 quemados en persona que ella reduce solo a 12. Aún así, posiblemente comparado con otros imperios, tal vez el número no sea tan elevado. Pero eso no significa que no debamos repudiarlo. No se trata de no repudiarlo, se trata de que en su contexto era lo mejor que había.
porque esta institución solo se puede valorar comparándola con otra de su época y su contexto histórico y geográfico, no con la visión del siglo XXI como tú lo haces. En el siglo XVI tu ideología liberal ni siquiera existía, ese es el punto. Hacer historia comparativa no es exaltar, ni reivindicar, ni endulzar, ni blanquear. Y todo esto lo habrías comprendido si hubieras consultado con algún hispanista primero antes de hacer el vídeo. Si vas a evaluar los conocimientos de un niño de primaria tendrás que hacerlo comparándolo con otros niños de su clase, no con graduados universitarios. Una persona del siglo XVI da para lo que da, con los arcaicos conocimientos de entonces y sus supersticiones. Y en esa situación, la que más destaca es España, cuya Inquisición fue la primera en prohibir la quema de brujas y en prohibir la tortura. Pues digo yo que ese adelanto respecto al resto tendrá que ser reconocido, y no por ello estamos celebrando los abusos, ni nada que hoy sin duda consideraríamos una total injusticia. No podemos pasar por alto a la Inquisición, que ahora los hispanistas reivindican comparándola con instituciones de otros países y llegando a la conclusión de que en realidad no fue tan mala, que era garantista, que tenía cárceles cómodas y a sus prisioneros bien cuidados y que ejecutaron poquita gente. Si bien hay algo de cierto en que otros países fueron más sanguinarios en determinados momentos, no por eso hay que maquillar la crueldad de las atrocidades que cometió la Inquisición. En Argentina, el primer gobierno de Perón tuvo una clara inclinación al fascismo, en donde, entre otras cosas, se persiguieron y torturaron opositores. Si yo en vez de repudiar esto pongo mi énfasis en decir que el gobierno de Mussolini era mucho peor, no voy a llegar a ninguna conclusión productiva de cara al presente y el futuro. Donde no vas a llegar a ninguna conclusión productiva es en comparar hechos del siglo XVI o XVIII con lo que quiera que hiciese Perón en el siglo XX. Cuestión que, con respecto a la Inquisición en épocas de Imperio Español, a finales del siglo XV comenzó una feroz persecución a los conversos, es decir, a judíos recientemente convertidos acusados de practicar el judaísmo en secreto. Hacia 1480 la Inquisición pasó de manos de los obispos a manos de los reyes. Fue entonces que, obedeciendo a un plan de persecución a no conversos, y pese a que recientemente la reina Isabel había prometido no perseguir a nadie, se desató el terror. El argumento era que el problema de los conversos solo se iba a poder solucionar aislando o borrando a los judíos de los territorios cristianos. Los judíos no conversos sufrieron persecución por las cortes locales, fueron aislados en guetos y empezaron a ser expulsados. Además hubo brutales torturas y ejecuciones. Estas medidas generaron una gran polémica y descontento en buena parte de la población, ante lo cual el rey lanzó duras amenazas y fue tajante. Los guetos de judíos se constituían por sí mismos, no eran ninguna política. Los judíos se agrupaban por afinidad como ocurre hasta el día de hoy, con este y otros grupos, así como tampoco hubo expulsiones hasta 1492. Lo que no quita que efectivamente muchos judíos huyeran a otras partes. La población general no estaba incómoda por esta persecución, aunque sí hubo quejas por la bajada de población. Sin embargo, el mayor malestar vino porque Fernando el Católico estaba nombrando inquisidores entrometiéndose en la autoridad local, lo cual chocaba con los fueros. El rey no lanzó ninguna amenaza, lo que hizo fue justificar sus acciones ante las quejas de que se estaban violando los fueros, pero no amenazó a nadie. En cualquier caso, es cierto que la Inquisición y la corrupción asociada a ella fue una fuente de ingresos para el rey Fernando. No obstante, este nivel de abuso iría minorando. Recordemos que la Inquisición de Aragón ni siquiera era aún la Inquisición española. Posteriormente hace alusión a hechos completamente verídicos como la expulsión de los judíos o la Guerra de Granada, que son parte fundamental de la intolerancia que se le achaca a España. Aunque en aquella época no existía la tolerancia en Europa, ni era un valor deseable para la mayoría de la población como lo es hoy. De hecho, la intolerancia era tan indeseable que casi 2 siglos después, el considerado padre del liberalismo clásico, John Locke, no se compadeció en absoluto por los católicos irlandeses que sufrían la persecución y demás atropellos por parte de los colonos ingleses. Locke decía que los católicos son como serpientes, no se logrará nunca con un tratamiento cortés que dejen a un lado su veneno. Además de ser bribones, poco susceptibles de ser compadecidos por las persecuciones que sufrían. Si un hispanista debe renegar del hispanismo por las atrocidades cometidas por el Imperio Español, ¿debe un liberal renegar del liberalismo por las atrocidades sostenidas por John Locke? En cuanto a la persecución de los gitanos, el plan de apresarlos fue del Marqués de la Ensenada, al cual el rey Fernando VI autorizó con el fin de solucionar el problema de los gitanos que no se habían integrado al resto de la sociedad.
Sin embargo, el rey arrestó y destituyó al marqués por intentar provocar una guerra entre España y Gran Bretaña, y la mayoría de los gitanos estuvieron presos durante unos meses, aunque todavía quedaban cientos para cuando el siguiente rey, Carlos III, decretó su liberación. También hay autores que aseveran que la Guerra de Granada, que derivó en la expulsión de moros, fue el resultado de un ataque para que los turcos no tuvieran la oportunidad de desembarcar allí, recibidos por los musulmanes que allí habitaban, pero otros historiadores señalan que esa fue una excusa a posteriori. En cualquier caso, ninguno de estos acontecimientos tuvo nada que ver con ningún tipo de imperialismo. Se hubiera dado tanto si España se hubiera convertido en un imperio como si no. En cuanto al imperio, Fernando el Católico convocó la Junta de Burgos, precursora de los derechos humanos, en la que se tomaron decisiones legislativas que hoy consideramos fundamentales para cualquier persona, tratando a los indios como hombres libres y prohibiendo muchos abusos sobre ellos, aunque permitiendo otros. No obstante, como primer paso es algo digno de remarcar y no hizo falta ningún liberalismo para llevarlo a cabo. Otra práctica común de la Inquisición era confiscar libros y destruirlos, práctica que fue profesionalizando hasta crear el índice de libros prohibidos de la Inquisición española. Esto es engañoso si no se dice que el aparato censor de la Inquisición era muy ineficiente y las obras prohibidas circulaban con relativa normalidad entre la población hasta el punto de que algunas eran lecturas universitarias. No crean que solamente perseguían las obras de Lutero o del Islam. A Voltaire, por ejemplo, le prohibieron todas sus obras. Me pregunto si esto también será motivo de orgullo. Bueno, teniendo en cuenta las palabras absolutamente racistas de Voltaire, no es solo que lo pudiera censurar la Inquisición por ideas demasiado liberales para la época, sino que a día de hoy Voltaire sería claramente condenado por delito de odio por las palabras que dirigía a los negros. Lo que no entiendo es cómo para los liberales Voltaire puede ser un motivo de orgullo cuando hablaba en favor de la esclavitud negra con las palabras más racistas posibles. Respecto a Juan de Mariana, pese a la persecución que sufrió por parte del rey, este no pudo condenarle ni quemar todas sus obras porque su poder no era absoluto y el Vaticano declaró nulo el proceso inquisitorial. Al final, el tiempo le dio la razón a Mariana. La política que el duque de Lerma le recomendó al rey fue un desastre, y el rey destituyó al duque. También es cierto que los reyes católicos advirtieron en ciertas ocasiones que se debía tratar bien a los indios, así como la ONU se manifiesta en defensa de los derechos humanos y los países invadidos. No, la corona española decapitó a Gonzalo Pizarro por liderar una rebelión en contra de estas leyes. Eso la ONU no lo hace. Respecto a la mita y el cuatequil, heredados de las costumbres indígenas, si bien es verdad que el Imperio español las legalizó completamente, también lo es que su materialización era imposible para una minoría de españoles. Los verdaderos pilares del Imperio español en América eran los caciques indígenas, quienes mantenían el orden en las comunidades indígenas y estaban de acuerdo con enviar a su gente a dichos trabajos, además de cobrarles un tributo. También hay que aclarar que la mayor parte de la mano de obra siempre fue asalariada y que la mita fue experimentando una bajada en cuanto al número de trabajadores a lo largo de los 3 siglos de Imperio español. Además, no eran trabajos constantes, sino que duraban 4 meses cada 7 años. La mita no era un trabajo para el Estado. Muchas entidades privadas se beneficiaban, así como también lo hacían de la extracción de la plata. Esta extracción, aunque no llegaba al 10% del PIB, movía a otros sectores de la economía como las manufacturas. Una vez estén todos estos elementos sobre la mesa, ya sí podemos empezar con las críticas. Pero no se puede criticar a la mita sin advertir de todos sus pormenores, tal y como hace este vídeo, porque entonces se incita al público a una conclusión falsa. La Real Cédula de 1789 que concedía la libertad para el comercio de negros. Y esto me llama la atención porque los hispanistas suelen decir que la esclavitud no tenía implicaciones raciales sino militares, ya que los esclavos eran en realidad prisioneros de guerra. Sin embargo, en ninguno de los 12 puntos de la Real Cédula se habla de prisioneros de guerra. En fin, en todo momento se habla de negros, lo cual me hace sospechar, contrario al relato hispanista, que el componente racial sí era importante. Pero bueno, tal vez hay algo que se me esté escapando. Sí, hay algo que se te está escapando. Concretamente 2 algos. El primer algo es que, al ser los prisioneros de guerra únicamente procedentes de África, directamente se les llamaba negros a los esclavos, pues eran los únicos que había.
La esclavitud africana viene de lejos. Fueron los persas mucho antes que los europeos los que la practicaron y no por motivos raciales. Y el segundo algo que se te escapa es que antes de finales del siglo XVII no podía haber razones racistas para esclavizar porque tales razones no existieron hasta que el racismo científico dio a luz gracias a autores ilustrados cuyas ideas mantuvieron preliberales como Montesquieu o Voltaire. Pero vamos, creo que mejor que yo te lo puede explicar tu querido liberal clásico Locke, quien, al ser accionista de una compañía de esclavos, conocía mejor el mercado y decía que los cautivos hechos por guerra justa se habían jugado su libertad, y por tanto, por derecho natural, podían ser sometidos al poder arbitrio de sus amos. Esclavizar por ser prisionero de guerra no era una costumbre española, sino común a muchos lugares del mundo desde hacía siglos e incluso milenios. Montesquieu también explica lo mismo, pero con los romanos. Lo mejor de todo es que el padre del liberalismo clásico decía que los esclavos habían perdido sus propiedades y eran incapaces de tenerlas, algo que contrasta con los esclavos de la América española que podían poseer dinero, propiedades, comprar su libertad, etc. Como dato de color, se calcula que la mitad de los esclavos que fueron parte de este tráfico murieron en el proceso mientras eran trasladados. Insisto, a mí no me daría la cara para reivindicar algo así. Nadie está reivindicando algo así. ¿Cómo te da la cara para decir esto sin citar a ningún hispanista? ¿Y cómo te da la cara para reivindicar el liberalismo que tiene su origen en racistas y hasta en un accionista de una compañía de esclavos en la que sin duda murieron muchos en los transportes? Además, el Imperio Español no era encargado de este tráfico humano, sino las iniciativas privadas, muchas de ellas, por cierto, no eran españolas, sino portuguesas, inglesas u holandesas. ¿Cómo te da la cara para reivindicar a Escotado, quien dice que Holanda era una perla de la libertad cuando se hinchaba a traficar con esclavos? ¿Para cuándo un vídeo criticando al imperio holandés que tanto alaba a Escotado? A mí no se me ocurriría decir que el imperio español era una perla de la libertad por muchas virtudes que te pueda citar sobre él. Como ves, todo tiene su lado oscuro, y el liberalismo no es ni mucho menos la excepción. Una cosa sería, en todo caso, reivindicar la buena obra de un autor que en algún momento defendió la esclavitud. Eso lo puedo entender. Me pasa por ejemplo con Aristóteles. Pero no con el imperio o uno de los tantos imperios encargados de someterlos y traficarlos. Pero sí con los accionistas de compañías de esclavos encargadas directamente de someterlos. Aunque también es verdad que la mayoría de estas compañías no capturaban a los esclavos, sino que estos les eran vendidos por los propios africanos que muchas veces los capturaban en guerras entre ellos. Aquí el que no corre vuela. Y si me retrucan que no hay que mirar con ojos de hoy, puedo citar a Fray Epifanio de Moirans en 1681. La visión de una minoría adelantada a su época no es la visión mayoritaria de una época. La excepción no es la norma. En cualquier caso, si el rey hubiera prohibido la esclavitud, se hubiera enfrentado a sangrientas rebeliones por parte de la iniciativa privada esclavista, como ya ocurrió al aprobar las leyes nuevas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la esclavitud para que los caudillos esclavistas se independicen de España y esclavicen todavía más? Mencionó también la guerra, la hambruna, los capataces, las encomiendas, los tributos excesivos, los trabajos forzados en las minas y los trabajos forzados y sin compensación para la reconstrucción de la Ciudad de México. Sí, todo ello son cosas que han venido pasando cuando las regulaciones de los estados no se cumplían. Es decir, en el mundo anarquista liberal que proponéis vosotros habría habido eso y más en lugar de que hubiera un mínimo de leyes laborales estatales. Y no piensen que los tributos eran todos estatales. Motolinía se refiere a los tributos que cobraban directamente los conquistadores, es decir, el sector privado. En 1612 Luis Vega narraba cómo muchos indígenas huían, se suicidaban o incluso morían de tristeza por ir a la mita. En muchos pueblos los mitayos huían para no ser reclamados. Y los hispanistas defienden todo esto alegando que los remuneraban y otras cosas más, como si eso justificara tal aberración. Otro que no comprende la diferencia entre defender y explicar las cosas como son en lugar de exageraciones falsas. Lo que queremos los hispanistas es que se cuente la historia real, no la leyenda negra plagada de falsedades. No querer leyenda negra no implica querer una leyenda rosa. No querer leyenda negra no implica justificar. Para mí, en resumen, un pensamiento que ilustra muy bien el concepto del Imperio Español es el de José del Campillo, ministro de Felipe V. Cito: la muchedumbre no ha de necesitar más que fuerzas corporales y docilidad
para dejarse gobernar. Aunque el corregidor Campillo dijo esas palabras por ser un creyente en la jerarquía encabezada por el Estado, el epígrafe del texto al que pertenece esa cita se titula «Razones que obligan de justicia a que se repartan las tierras cultivables en propiedad a los naturales para su cultivo». Y también decía querer que los indios gozaran de los privilegios que les concedió la naturaleza, y les había quitado el dominio de los hombres con su imperio. Por último, también quiero mencionar el tema del monopolio. Las colonias, que supuestamente, según los hispanistas, no eran colonias, tenían prohibido el comercio exterior, estaban obligadas a comerciar únicamente con España. Como se explicó también en el proyecto alternativo de la Academia a través de las obras de Montesquieu, Voltaire, Bastiat y Gustave de Molinari, el monopolio no es nada deseable. La sociedad se beneficia y aumenta su riqueza a través de la competencia. Entonces me podrás explicar cómo durante ese monopolio los indígenas y demás habitantes de América tenían sueldos que muchas veces superaban a los de Europa occidental, y cuando cae el monopolio los salarios se devalúan a la velocidad de la luz. Lo que no es deseable es el libre comercio, porque este solo sirve para que los peces grandes, normalmente imperios, se coman a los pequeños que no tienen proteccionismo que les salve de una muerte segura por la competencia. Además, con el reglamento de libre comercio de Carlos III, los virreinatos ya pudieron comerciar entre sí, y no solo con la península. De alta porque sé que muchos hispanistas asocian al liberalismo con el Imperio Británico. Un reduccionismo absurdo y falaz, porque si bien hubo liberales, entre comillas, como John Stuart Mill que apoyaron al imperialismo británico, hubo otros como Richard Cobden y Herbert Spencer que lo repudiaron y se opusieron fervorosamente. El hecho de que intentes restar hierro a que un liberal apoye al imperialismo británico mientras le echas en cara al hispanismo defender al imperialismo español es bastante hipócrita. En cualquier caso, cualquier liberal que defienda el libre comercio defiende a los intereses del Imperio Británico, puesto que la competencia solo interesa a aquellos que puedan ganar la competición, y esos en el siglo XIX no eran otros que los ingleses y su todopoderosa industria. Por eso es falaz decir que el liberalismo no sirve al imperialismo inglés. Pese a su entrega, Fernando VII volvió al trono y en vez de condecorarlo, derogó la Constitución de 1812 y ordenó la encarcelación de los liberales, incluyendo a Antillón, pese a que estaba muy enfermo y agonizante. Lo tuvieron un mes detenido y luego lo trasladaron a la prisión de Zaragoza, donde nunca llegó porque falleció en el traslado. Antes de irse al otro mundo dijo que se moría triste y que esperaba con ansias la muerte. 10 años después, una turba de fanáticos absolutistas desenterró el cadáver de Antillón, lo ahorcó, lo prendió fuego y esparció sus cenizas al viento. A mi parecer, toda esta anécdota representa a la perfección el concepto del Imperio Español. Lo representa porque patata, porque te ha salido de ahí y punto. De hecho, lo que representa ese suceso es el daño que puede ocasionar la anarquía cuando la gente se toma la justicia por su mano, que es lo que hizo la muchedumbre en esa anécdota de Antillón. Por el contrario, lo que hizo la reina de ese imperio, aunque ya no era imperio, fue darle un condado a la viuda de Antillón para compensarle por tan anárquicos despropósitos y por supuesto también por la actuación de su propio padre. Saludos a todos. Ya lo escucharon, señores y señoras, allí la exposición de Juan Pablo Peces. Sí, dale las gracias a tu amigo Juan Pablo Peces, porque si la exposición la llegas a hacer tú, habrías quedado bastante mal teniendo en cuenta la trayectoria que llevabas y que ya comenté en el primer vídeo. Ojalá que el año que viene, esta vez sí en fecha, podamos ofrecer una versión ampliada y más profunda sobre este tema. A ver si es posible que esta vez preguntéis a algunos hispanistas para que sepáis lo que verdaderamente defienden. Ahora sí, señores y señoras, me despido. Hasta una próxima ocasión.